Bien, en este vídeo lo que quiero es aclarar un poco el punto que hay una duda en los comentarios, y además yo creo que es el más complejo del tema, que es el del ajuste de reacciones, que es, bueno, tiene un poco más de complejidad quizá. Entonces quería poner algún ejemplo, aclararlo un poquito más, para que la fianza, no obstante, si aún así nos queda clara, me podéis seguir mandando dudas, ¿vale? Entonces, para ajustar una reacción, que no vamos a hacer, ajustar una reacción, lo primero que hay que tener claro es que lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tener unos reactivos, puede ser uno o varios, la flecha que me indica lo que dan, que son los productos. Es decir, estos reactivos se van a combinar entre sí para dar esto. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Y es que el número de, ojo, átomos, esta es la palabra clave, de átomos a la izquierda tiene que ser igual, tiene que ser igual al número de átomos que se generen a la derecha. Pueden estar en distintas, combinados de distinta manera, pero tiene que ser igual, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Número de átomos a la derecha, número de átomos a la izquierda. Dos conceptos fundamentales que voy a aclarar. Y sin esto no avancéis, porque si no, no lo vais a entender. Dos conceptos que hay que tener claro. Lo primero, ¿qué es un átomo? No que es de composición, núcleo, tal, no, sino distinguir átomo de molécula y ese tipo de cosas, ¿vale? Primero es esto. Y el segundo, relación entre números, o lo que decimos, proporción. Sin estos dos conceptos, no sigáis, porque es que no se va a entender. Entonces vamos con el primero. ¿Qué es un átomo? Bien. Los átomos están aquí. Busco aquí en internet y tenemos aquí la tabla periódica. Eso que tenéis ahí son los átomos, ¿vale? El hidrógeno, el litio, el berilio, átomos o elementos. Sodio, magnesio, que es Mg, calcio, todo esto son átomos, ¿vale? Aquí tenéis uno como ejemplo, que es el hierro, pero es un átomo. En el caso de hidrógeno, vemos aquí arriba a la derecha, tiene lo que es el número atómico. Recordad que el número atómico es el número de protones, que en el caso de la tabla periódica de un elemento neutro es igual al número de electrones, ¿de acuerdo? Bien, los neutrones no cambian, ahí no me voy a meter. Entonces, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el oxígeno, todos estos son átomos. Todos, etc. Todos los que tenéis aquí, todos y cada uno de estas casillas encierra un átomo, ¿de acuerdo? Esto no es lo que hay en la naturaleza, esto es el elemento en sí. Es decir, es lo teórico, es como si yo voy a una tienda de comprar, veo diferentes ladrillos y luego con esos ladrillos hago una casa. Obviamente aquí no está la casa, están los ladrillos con los que yo construyo todas las casas que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en la naturaleza, el hidrógeno, por ejemplo, átomos, o bueno, quien dice átomos, en este caso vamos a utilizar también elementos, me da igual, átomo o elemento. ¿Vale? Si yo cojo estos átomos o elementos y los sumo, los que quiera, pero por ejemplo dos, lo que ya obtengo es una molécula. Perdón, ¿vale? Es decir, si yo uno de aquí dos o más casillas de estas, tengo una molécula. Por ejemplo, si uno o dos casillas de hidrógeno, cojo la casilla del hidrógeno con uno y le uno con otro hidrógeno, lo que tengo es, se pone aquí, no se pone delante, no, se pone aquí, tengo esto. Y esto, que es como unir dos hidrógenos, es una molécula de hidrógeno que está formada por dos átomos de hidrógeno. El átomo 1
y el átomo 2. ¿De acuerdo? ¿Veis? Si yo, por ejemplo, cojo un hidrógeno con otro hidrógeno, con otro oxígeno, si yo los sumase entre comillas, porque esto no se pone así en química nunca, si yo sumo todo esto, lo que yo obtengo es una molécula de agua. Es decir, son las piezas genéticas. Yo digo, esto no es una reacción, ¿eh? Estoy poniéndolo como un ejemplo, pero no es una reacción, es una forma de expresarlo. Ya veremos cómo es la reacción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque fijaos, aquí me dice que esta molécula de agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí lo tendríais con un ejemplo. Fijaos, aquí está, los amarillos son hidrógenos, ¿vale? Y lo moradito es un oxígeno. Entonces, esta molécula está así. Uy, perdón, que se me ha ido aquí. No quería hacerlo más grande. Este fuera. Esa molécula está formada por eso, junto con esto. Vaya, hombre. Y junto con esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay en esta molécula. Un oxígeno, que es el morado, y 2 hidrógenos. Mientras que aquí lo que tengo es un hidrógeno suelto, átomo de hidrógeno, otro hidrógeno suelto, átomo de hidrógeno, y un oxígeno suelto, átomo de oxígeno. ¿De acuerdo? Pero están sueltos, ¿vale? Cuando yo los junto es cuando obtengo el agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que lo voy a poner aquí para que no se mezclen. Vaya, hombre, perdonad. Vale, esto sería. Vale, fijaos, un átomo, lo voy a poner aquí un poquito separado. Un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno me dan agua. Repito que esto no es así porque en la naturaleza el hidrógeno no está suelto, no sucede en la realidad. ¿Vale? En la naturaleza nuestro hidrógeno siempre se va a representar así, como 2 átomos de hidrógeno unidos. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia entre elemento y molécula. Elementos son los que están en la tabla periódica. Todos estos son elementos o átomos, como llamarlo, aquí están, ¿vale? ¿De acuerdo? Son átomos que si yo los uno entre sí me dan lugar a moléculas. En cuanto yo una, y cuando digo unir es que forman un enlace, es decir, no vale que yo diga aquí tengo litio y aquí tengo hidrógeno. Tengo una molécula, no, porque esto está separado. Los químicos, cuando los unen, lo representan así, juntitos. Esto es una molécula, porque se entiende que está unido, no que está cada uno libre por su lado. ¿De acuerdo? Es como si dijésemos, fijaos, si yo digo que esto es el hidrógeno. Y ahora vamos a cambiar este, por ejemplo, en azul, es el litio. Aquí están separados. Lo que quiero representar aquí un químico, o sea, esto es el átomo de perdón, vamos a cambiarlos, litio. Vale, litio, pues sería el nombre y hidrógeno. Aquí está el átomo de litio y el átomo de hidrógeno, ¿vale? O el elemento litio, elemento hidrógeno. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede una reacción, ¿vale? La forma de representarlos es la siguiente, lo unimos, ¿vale? Y es así. Y esto ya es una molécula que se llama hidruro de litio, pero este año no vamos a ver formulación ni os la voy a pedir, ¿vale? Pero esto es átomo de litio, átomo de hidrógeno, molécula de hidrógeno con litio, ¿vale? Y de estas puedo tener las que quiera, igual que esto, es decir, yo puedo coger esto y tener aquí las que me den la gana. Esta, perdona porque esto se ha ido la olla, vale. De hidrógeno igual. De hidrógeno puedo tener todo lo que quiera, ¿vale? Sin unirse, ¿eh? Sin tocarse. Y de litio exactamente igual. Y todo esto se combinará y me dará esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Veremos que lo que va a pasar aquí es que mi molécula de hidrógeno litio tiene un hidrógeno y un litio, porque eso lo pone ahí abajo, ¿vale? Vale, está la distinción. Fijaos, si yo tengo una molécula, por ejemplo, el agua, hay que saber también de una molécula sacar el número de átomos o elementos que tiene de cada uno. Es decir, esos números van aquí, ¿vale? Aquí. Esto lo que me está diciendo es que tengo 2
átomos de hidrógeno y, aquí no aparece nada, un átomo de oxígeno. ¿De acuerdo? O sea, esto es una molécula. ¿Por qué una? Porque aquí hay un 1 delante, aunque no esté, es un 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Otra, por ejemplo, cloruro de sodio. Aquí me está diciendo que tengo sodio es cuánto, el número que va aquí, cuando no hay nada que hay, un 1, efectivamente, un átomo de sodio. Tampoco tenéis que saber los nombres, sodio, Na. Si queréis pongo un átomo de, para no liaros, sodio, Na. Y un átomo de cloro, por aquí hay uno, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo, si yo tengo esto, no os preguntéis por qué de estos números, no os hace falta saberlo este año, no lo voy a pedir. Entonces fijaos, aquí tengo el átomo de hierro, el átomo de oxígeno. ¿Cuántos tengo de hierro? 2. 2 átomos de hierro. ¿Cuántos tengo de oxígeno? 3. 3 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, muy común, si tengo O2, mejor, si aquí tengo O2, ¿cuántos átomos tengo de oxígeno? 2 átomos de oxígeno. Es decir, aquí tenéis el elemento oxígeno, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, ¿vale? Una O, pero en la naturaleza no está el oxígeno como una O suelta. Son lo que nosotros llamamos oxígeno para respirar, son 2 átomos de oxígeno unidos, ¿vale? Igual que el hidrógeno, si os fijáis aquí tenéis el hidrógeno, ¿de acuerdo? Que pone H, pero en la naturaleza no está como H. Hay lo que nosotros llamamos hidrógeno en la naturaleza, no es SH, es la unión de 2 átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? O sea, es decir, hay que saber sacar, por ejemplo, imaginaos una más compleja, no lo voy a pedir en el examen ni de lejos, pero para que veáis, por ejemplo, esto es el más conocido, el ácido sulfúrico, para el que quiera, y fijaos, ¿qué átomos tengo? No hace falta que lo sepáis. El hidrógeno, el S, que me voy aquí, y fijaos, si busco en la tabla periódica, el S, para debajo del oxígeno, es el azufre, ¿vale? El sulfuro, azufre y el oxígeno, ¿vale? ¿Cuántos tengo de cada uno? Pues fijaos, del hidrógeno tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿vale? Del azufre, como no tiene ningún número, es un 1. Y del oxígeno, como hay un 4 de oxígeno. ¿Qué me dice esto? Que si yo en un recipiente le añado, fijaos, yo al recipiente le echo 1 de hidrógeno, no, perdón, 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 átomos de oxígeno, ¿de acuerdo? La tabla periódica, es decir, cojo aquí, fijaos, cojo 2 de estos, 1 de estos y 4 de este. Si yo solo dejo, lo que se me va a formar es una molécula de esto. Es decir, cada molécula que haya que construir necesito 2 piezas de hidrógeno, 1 pieza de azufre y 4 piezas de oxígeno, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que ver, eso hay que saberlo muy bien. Y si esto no lo veis, repito, insistid aquí porque si no, no avanzáis. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si yo, esto hemos dicho, 2 de hidrógeno, oxígeno, delante tengo un 2? ¿Qué me indica este 2? Pues fijaos, esto me indica el número de átomos en la molécula de agua. Es esto. Igual que esto de aquí, que hay un 1. ¿Y este que me indica? El número de moléculas que yo quiero. Que yo tengo. Es decir, este 2 de agua, este 2, lo voy a poner así, este 2 lo que me está indicando es que yo tengo esto. ¿Vale? Por tanto, lo que me está diciendo es que tengo aquí, por esto hemos visto
2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. ¿Vale? Esto es lo que yo tengo, desglosado. Este 2 me está diciendo que tengo 2 moléculas. Por tanto, ¿cuánto tendré al final? Pues tendré 4 átomos de hidrógeno, 2 de aquí y 2 de aquí, y 2 átomos de oxígeno. No en una molécula, ojo, en 2 moléculas, claro, eso es. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Esa es la cuestión que tenéis que tener clara en cuanto a, repito, diferenciar primero relación. ¿Qué es un átomo? Pues el átomo es lo que está en la tabla periódica, ¿vale? Lo que veis por aquí. Y esos átomos yo los uno y me dan moléculas. Y en la molécula están las piezas que hace falta para cada una. Por ejemplo, una molécula C6H12O. Esta es una molécula que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. 6, 12 y 1. ¿Qué es esto? Esto es la glucosa. Si yo quiero una molécula de glucosa, en el recipiente meteré 6 carbonos, 12 hidrógenos, 10 y 1 oxígeno. Si meto 5 carbonos, no tendré glucosa. Si meto 11 carbonos, no tendré glucosa. Es más, si meto 7 carbonos, tampoco será glucosa. Es decir, es una cifra exacta. No pueden sobrar ni faltar. ¿Vale? ¿Y qué pasaría si yo quiero 2 moléculas de glucosa? Pues que necesitaré 12 de carbono, 24 de hidrógeno y 2 de oxígeno. ¿Por qué? Porque sé que una molécula tiene 6 átomos de carbono. Pues 2 ¿cuánto tendrá? 12. Una molécula tiene 12 átomos de hidrógeno. Pues 2 ¿cuánto tendrán? 24. Y una de oxígeno. Pues entonces tendré 2 de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto no es un 10, esto es oxígeno. Y esto es oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que tener claro. Entonces, molécula, o sea, átomo, lo voy a poner aquí en resumen. O sea, es decir, átomo con átomos, los junto y lo que obtengo son moléculas. Y estas moléculas tienen unos números concretos para fabricarse. Os he dicho, el agua, 2 hidrógenos y un oxígeno. Si tienes 3 hidrógenos no es agua, si tienes 2 oxígenos no es agua. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y yo puedo tener varias moléculas. El número de moléculas, o sea, es decir, 3 de NaCl, esto me indica que tengo 3 moléculas de NaCl. Tengo 3 moléculas. Y esto de aquí me dice que tengo un sodio. Y esto de aquí me dice que tengo un cloro. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Si queréis, para hacer un inciso, es como si yo quiero, fijaos, construir una bicicleta. Básicamente, quitando muchas cosas del medio, vamos a fijarnos en que la bicicleta tiene, normalmente, un sillín. Bueno, vamos a poner elementos o átomos. Para nosotros los átomos van a ser átomos, sillín, que tienes en la fábrica los que quieras. Tengo una estantería llena de sillines. Vamos a ponerlo así. Aquí en la estantería tengo sillines, los que quiera. Ruedas, manillares, ¿vale? Y cuadros. Básicamente, más piezas, pero bueno, con esto es suficiente. Entonces, en condiciones normales, una bicicleta normal, lo que yo quiero construirla es cogeré un sillín, vamos a llamar S a los sillines, R a las ruedas, M a los manillares y C a los cuadros. Cogeré un sillín más 2 ruedas más un manillar más un cuadro. Esta es la proporción que guarda mi bicicleta. Esto, si lo uno tal, me dará una bicicleta, que es como en mi caso una molécula. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quiero 2 bicicletas? Pues tengo que coger 2 sillines, 4 ruedas, 2 manillares y 2 cuadros. Y eso me dará 2 bicicletas. No me da una bicicleta con 2 sillines, 4 ruedas. No, no me da eso. Me da 2 bicicletas. Es decir, una bicicleta, 2 bicicletas.
¿De acuerdo? En total, 2 bicicletas. Eso es lo que me va a dar. ¿De acuerdo? Si quiero 100, pues haré la proporción. ¿De acuerdo? Entonces, estas piezas son nuestros elementos y esta bicicleta que yo hago es la molécula que yo formo. Si yo quiero agua, ahora fijaos, insisto y digo, el que quiera que lo pase se puede pasar más rápido o más lento, porque a veces a lo mejor por explicar mucho lío. Pero imagina que aquí tengo hidrógenos. ¿Cuánto? Los que a mí me dé la gana. En la estantería tengo suministrados un montón. Y yo ahora quiero fabricar agua. ¿Qué me dice la química? Oye, el agua es así, igual que me han dicho la bicicleta es un sillín, un baño tal. Pues yo cogeré 2 hidrógenos y un oxígeno. Y esto me dará agua. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto sería... Entonces, elementos, elemento de hidrógeno, una estantería llena de elementos, una estantería llena de oxígenos, elemento de oxígeno, lo junto. Por ejemplo, si yo quiero obtener la molécula de hidrógeno, pues cogeré 2 hidrógenos. Si quiero obtener la molécula de oxígeno, cogeré 2 oxígenos y los uniré. ¿Vale? Y esto es lo que tiene que permanecer constante, es decir, lo que no puede pasar es que yo coja aquí un sillín, y aquí me aparezca una bici con 2 sillines. Es imposible, porque yo solo tengo uno de partida. ¿Vale? Si quiero 2, pues tengo que coger 2 sillines aquí. Por tanto, las piezas que están aquí tienen que ser las mismas que las piezas que forman la bicicleta. Tiene que ser así. No pueden ni sobrar, porque entonces estamos tirando el dinero, ni faltar, porque queda defectuoso. Tienen que ser exactamente las que hacen falta. Y no pueden desaparecer por el camino. Eso es de lo que se trata. ¿Vale? El segundo concepto importante que tenéis que entender para ajustar una reacción es la proporción entre números. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5.000, 5.000, 1.000.000, 1.000.000, todos estos números serán diferentes, pero cumplen una cosa. Todos tienen la misma proporción. O sea, son la misma, por decirlo, iguales en proporción. ¿Vale? Es decir, 1, 1 es lo mismo que 2, 2. ¿Por qué? Porque es mismo, mismo. Si tengo 1, necesito 1. Si tengo 2, necesito 2. Si tengo 3, necesito 3. Imaginaos cosas emparejar. Si tengo 1, tengo 1, ¿vale? Si tengo 2, tengo 2. ¿Pero qué se empareja? Este con este. Es como hacer 2 veces el 1, 1. ¿Lo veis? Es como si hago esta línea 2 veces. Este es como si hago esa línea 3 veces. Este es como si hago esa línea 5.000 veces. Es decir, estas 3 representan la misma proporción. La proporción es igual. Necesito la misma cantidad de esto que de esto. ¿De acuerdo? Es decir, la proporción es la misma. Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, ojo, aquí necesito el doble del segundo. Es decir, aquí necesito 1 y aquí necesito 2 cosas. La relación es el doble. Pero fijaos, es lo mismo que esto. Es decir, ahora 1, 1, 3 aquí. Fijaos, pues aquí es lo mismo. Sería, aquí tengo 2 y aquí tengo, perdón, y aquí tengo 4. Claro, 1 lo uno con 2 y 1 lo uno con 2. Es decir, estoy haciendo 2 de estas. Pero es la misma proporción. No era hacerlo con 5.000, pero serían, por ejemplo, imaginar, si yo pongo 5.000, pues aquí tendría 10.000. Y es la misma proporción. Son números mayores, pero todas representan el doble. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, tengo 2, 1, aquí es la mitad. Es decir, aquí tengo 2. ¿Cuánto necesito aquí? La mitad, que es 1. Si fuera 4, 2, sería exactamente igual. Aquí tengo 4. Y aquí necesito la mitad, que es 2. Si yo, por ejemplo, tuviese aquí 5.000, aquí necesito la mitad, que son 2.500. Son números diferentes, pero todos guardan la misma proporción. De hecho, si yo divido este entre este, 2 entre 1 es 2, 4 entre 2 es 2, 5.000 entre 2.500 es 2. Es decir, no estoy mirando los números, estoy mirando la relación que hay entre los números. Es decir, este es la mitad de este. Este es el doble de este. Lo he dicho mal aquí, perdón. Este es la mitad de este. Este es el doble de este. Este es el mismo que este. No me interesa si es 1, 4 o 1.000.000. Por ejemplo, si yo tengo 30.000 y aquí tengo
12.000, este es 4 veces, cuatro veces el de aquí, 4 veces más. ¿Por qué? Porque 4 por 30.000 me da, perdón, aquí he puesto, me falta uno, perdón, así, 4 por 30.000 me da 120.000. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 4 veces esto. Podría haberlo puesto si quieres así, 1, 4, y es exactamente lo mismo. Para pasar de aquí a aquí multiplico por 4. Pues para pasar de aquí a aquí multiplico por 4. Es la misma relación. Son diferentes números, pero la misma relación. ¿De acuerdo? Es lo que sucede cuando dicen un lápiz cuesta 50 céntimos de euro. ¿Vale? Pues 3 lápices, si no me están timando ni hay ofertas, me van a costar 1,50 €. ¿Por qué? Porque es 3 veces esto. ¿Qué relación tienen? Exactamente la misma. ¿Por qué? Porque me puedes cobrar más. Porque tengo, o sea, por cada lápiz. No me puedes cobrar aquí más por cada. Entonces aquí 1 me cuesta 0,50, 3 me cuesta 1,5. Son la misma relación. ¿Son diferentes precios? Sí, porque te llevas diferente cantidad. Pero si yo aquí decido llevarme 1, me va a salir a 0,50. Esa es la relación. Tenéis que tener estos dos conceptos muy claros que os he dicho antes. Es decir, tener clarísimo lo que es un átomo, una molécula, ¿vale? He puesto por aquí. Tener muy claro qué es un átomo, una molécula, y posteriormente tener muy claro que es una relación numérica y que se mantiene constante. Es decir, si yo multiplico la relación, estoy haciendo lo mismo. Repito. O sea, la relación numérica es que yo multiplico por el mismo. Por ejemplo, imaginaos que la relación es 1, 8 o 3, 8. Me da igual. Esto es una relación. Pues si yo multiplico los dos miembros por 2 y me queda 6, 10, 2 por 8, 16, es la misma. Es la misma relación. Lo mismo. De hecho, fijaos. 3, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Esta es la relación de partida. Vamos a ver qué pasa en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué va a pasar? Que tengo 3 y 8 y 3 y 8. Es decir, esta relación es la misma que la anterior, pero 2 veces. Lo hago 1 y 2. ¿Vale? Pero es lo mismo. Otra cosa es que yo aquí dijese, pues va a ser lo mismo, por ejemplo, 6, 15. Ya no. O más fácil, 2, 8. Vamos a poner 2, 8. Más fácil. Esto es lo mismo que lo de arriba. Aquí tengo 2, aquí tengo 8. No. No. Porque necesito uno más aquí. No puedo juntarlos. Para juntarlo me dicen, junta 3 con 8. Aquí tengo 2. No puedo juntarlo. Si por ejemplo me dijesen 3, 8. No, 3, 8 de la que hay, 4, 8. 4, 8 tampoco. Porque no pueden sobrar. Es decir, yo no puedo coger y decir, bueno, pues junto 3 y me sobra 1. No. Tengo que utilizar todo lo que tengo. Y no puedo. O sea, esto así, yo no puedo hacerlo. Porque me sobra 1. Y eso no me vale. Yo tengo que hacerlo utilizándolos todos. ¿De acuerdo? Eso no sería correcto. ¿Vale? Por tanto no puedo porque tendría que coger todo esto así y obviamente no es la proporción 3, 8. ¿De acuerdo? Por tanto la proporción se cumple siempre y cuando yo multiplique por el mismo número a todos. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que tener claro con las reacciones. Entonces, teniendo claro lo que os digo, saber sacar los átomos de una molécula, saber el número de moléculas que tengo y la proporción, con estas 3 cosas es con las que vamos a afrontar las reacciones. Vamos a hacer algún ejemplo que he buscado por aquí. Por ejemplo, vamos a poner algo sencillín. Bueno, para dar agua que hemos trabajado antes. Mirad. Yo aquí tengo una molécula, si no repasadlo. Una porque hay un 1. Esto es una molécula de hidrógeno. Que no se pone el 1, repito, el 1 no aparece. Estos son 2 moléculas de hidrógeno. 3 moléculas de hidrógeno. 100 moléculas de hidrógeno. El número que va delante me indica el número de moléculas que tengo. ¿Vale? Esta tiene 2 átomos de hidrógeno, por este número de aquí. Esta tiene 2 átomos cada molécula. Como tengo 2, 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Esta tendrá 6 átomos de hidrógeno.
y esta tendrá 200 átomos de hidrógeno, porque una molécula tiene 2, pues 100, 200, ¿vale? Entonces, es decir, tengo una molécula de hidrógeno más una molécula de oxígeno me da agua. Lo primero a diferenciar: reactivos, lo que se va a juntar al principio para darme producto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es ver que el número de átomos en esta parte, es decir, número de átomos aquí, tiene que ser igual al número de átomos aquí. Primero, en este lado tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Y en este lado tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Y repito, la regla fundamental a la hora de ajustar es que no pueden sobrar ni faltar átomos. No nos pueden sobrar ni faltar átomos, ¿de acuerdo? Esa es la regla fundamental. Quiero decir, fijaos, de hidrógeno tengo lo mismo, perfecto, ni sobra ni falta. De oxígeno, ojo, necesito uno solo, es decir, aquí tengo 2. ¿Vale? Si aquí pusiese otro de oxígeno la habíamos liado, porque entonces sería H2O2 y eso no es agua. No puedo poner más de oxígeno, es como si a una bicicleta le pongo otro manillar más. Ya no es la bicicleta que estoy pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues coger solo lo que necesito. Entonces, fijaos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues poniendo moléculas, es decir, aquí me está diciendo que tengo una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, porque lo que va delante es un número. Aquí cada molécula de hidrógeno me da 2 átomos de hidrógeno. Y aquí cada molécula de oxígeno me da 2 átomos de oxígeno. ¿Cuántos necesito? Dejamos si dijésemos así, ¿vale? 2 átomos de oxígeno cada molécula. 2 átomos de hidrógeno cada molécula. ¿Cuántos necesito yo para esto? Pues necesito solo 1, que es el número que iría aquí, un 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cogeré media molécula solo. Media molécula. Y ahora veremos a ver, ¿cuánto tengo? Tengo, por este lado, 2 átomos de hidrógeno. Vale, en este caso, tendría media molécula de oxígeno. Si una molécula de oxígeno me da 2 átomos de oxígeno, media molécula que me va a dar 1, es decir, un átomo de oxígeno. ¿Cómo sé que es 1? Combinando este número con este. ¿Vale? Es decir, una molécula me da 2 oxígenos. Como tengo media molécula, solo tengo 1. ¿De acuerdo? Y lo que obtengo es 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Efectivamente. Ahora sí, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, la reacción ya está ajustada. Ya hay los mismos átomos, 3 átomos a la derecha, 3 átomos a la izquierda. Observad que aquí tenía 4 átomos aquí y aquí tenía 3 átomos. ¿Vale? Me sobraba 1 y eso no puede ser. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que yo os decía en cuanto a la proporción? Fijaos. Fijémonos en el hidrógeno. Una molécula de hidrógeno, ¿vale?, reacciona con media molécula de oxígeno. Fijaos, vamos a fijarnos en esto. O sea, la relación, fijaos, es que de oxígeno necesito la mitad. Si de este necesito 1, de este necesito la mitad. Por tanto, imaginaos, bueno, y obtengo con esto de aquí una molécula de agua. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, aquí quizá, a ver, lo voy a poner más largo. Una molécula de hidrógeno más media molécula
de oxígeno me da una molécula de agua. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo la reacción ajustada. Vamos a establecer relaciones. Fijaos. De oxígeno necesito la mitad. Y obtengo lo mismo de agua. Porque es 1, 1. ¿De acuerdo? Y fijaos en estos números. 1, 2, 1. Si quiero comparar este con este, fijaos, ¿qué es lo que pasa? Que obtengo el doble. Con media de oxígeno, una de agua. Obtengo el doble. Entonces, ¿qué es lo que os decía, como os he demostrado antes? La relación aquí sería, fijaos, 1, a ver si lo hago bien, esto. Un momento, esto. Vale, la reacción aquí sería 1, un medio, 1. ¿Veis? ¿Qué pasa? Yo puedo multiplicar si quiero todo por 2. Por ejemplo, poner 2, 1, 2 por 1 medio es 1, 2. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, lo que tiene que mantenerse en la misma proporción es, si quieres una molécula de agua, dame media molécula de oxígeno y dame una molécula de hidrógeno. ¿Qué pasa si yo lo que quiero son 2 moléculas de agua? Pues en vez de media de oxígeno necesitaré una, que es 2 veces lo que tenía. Y en vez de una de hidrógeno, 2, es decir, el doble. Pero fijaos, esto es el doble de esto. Esto es el doble de esto. Esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Esto se ha mantenido bien. Y si quiero, podría multiplicar el primero por 6. 6, 3, 6. Esto es el doble de esto. Esto es lo mismo que esto. Todas estas serían válidas y estarían bien ajustadas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que normalmente la reacción se da sin fracciones y con el menor número posible. Es decir, yo puedo darte la reacción así y está perfectamente. ¿Vale? Está perfectamente. O así. Es la misma. Fijaos. Repito, no miréis números. 1, el doble. 1, lo mismo. 2, el doble. 2, lo mismo. Es igual. Y nos quedaríamos mejor con esta porque es la que no tiene fracciones y es la más pequeña. Alguien puede decir, pues a mí me apetece poner el 1000 de hidrógeno más 500 de oxígeno para dar 1000 de agua. Pues está bien. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto es el doble de esto. Y esto es lo mismo que esto. Está bien. Lo que pasa es que no se suele utilizar números grandes. Es como si la receta en los libros de cocina estuviese hecha para 1000 personas. Pues no. Te la dan para 4, que es una media normal, y tú ya haces la mitad o haces el doble, depende de lo que tengas. ¿De acuerdo? Pero esta sería la proporción de los números. Lo que os digo, o sea, se tiene que mantener constante la proporción. ¿De acuerdo? Hago otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Vale. KClO3 para darme KCl más O2. Bueno, vamos a ver. Igual, aquí tengo aquí hay un 1. Por tanto es una molécula. Veréis en el futuro que estos son moles, pero nos quedamos con moléculas. Una molécula de este compuesto. ¿Vale? Aquí tengo un 1. Una molécula de KCl. Y aquí tengo un 1. Una molécula de oxígeno. Vamos a ver qué me está dando cada uno. Aquí me está dando, por cada molécula, una molécula me está dando un átomo de potasio, un átomo de cloro. ¿Lo veis? Por el número que hay aquí. Que cuando no hay nada es un 1, ¿de acuerdo? Y 3 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Esto... perdona que se me ha ido. 3 átomos de oxígeno. Estos son las proporciones necesarias para hacer una molécula de KClO4. ¿De acuerdo? Ahí está escrito 1, 1, 1. Y esto no lo podemos cambiar, porque si cambio esto, estoy cambiando la molécula. Estoy en otra, por ejemplo, si yo pongo de oxígeno 4, aquí tendré un 4. Y será otra cosa, ya no es una bici, ya es un triciclo. ¿De acuerdo? Aquí me da un átomo de potasio, un átomo de cloro. Y aquí me da 2 átomos de oxígeno. Fijaos, un átomo de potasio, podemos estar bien.
Un átomo de cloro, estaría bien. Pero 3 de oxígeno y 2 de oxígeno. Esto no está bien ajustado. De hecho, no está ajustado. ¿Vale? Me va a llevar a otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A base de poner más o menos moléculas, ajustarlo. Es decir, yo no puedo llegar y borrar este número y decir, que tengo 3, pues borro esto, y pongo un 2, porque cambió la molécula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Modificar los números que van delante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos, yo puedo decir, bueno, en vez de fabricar una molécula, ¿por qué no fabrico 2? O sea, es decir, en vez de fabricar, porque claro, 3 y 2 no son múltiplos, porque tienen que ser números enteros. Yo no puedo multiplicar 2 por ningún número que me dé 6, que no sea entero, sí, por 1,5, pero es decimal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, voy a obtener 2 en vez de 1, 2. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí tendría 2 átomos de potasio. ¿Por qué? Porque ahora tengo 2 moléculas. 2 átomos de cloro y 6 átomos de oxígeno. Es decir, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 3. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Pues vamos a intentar hacer algo. Ahora sí, fijaos. Ahora, de momento, aquí tengo un átomo, aquí tengo 2 átomos de potasio y 2 átomos de cloro. Y aquí solo tengo 1. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues suponer que se van a generar 2 moléculas. ¿Por qué? Porque tendré esto y esto. Es decir, 2 potasios y 2 cloros, justo lo que tengo aquí. ¿Lo veis? Aquí serán 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloro. ¿Por qué? Porque tengo 2 moléculas y cada molécula me da un átomo de potasio y un átomo de cloro. Pues si tengo 2, tendré el doble. Es como cada bici me da un manillar. Si tengo 2 bicis, 2 manillares. Es así. Y ahora de oxígeno, ¿qué haré? Pues lo voy a ajustar, fijaos. Para tener 6 átomos, cada molécula me da 2. Pues yo cogeré 3. ¿Por qué? Porque O2, 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 esto son 6 átomos de oxígeno. Y ahora tengo todo igual, fijaos. 2 átomos de potasio, 2 átomos de potasio, 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro, 6 de oxígeno. Si sumo, aquí hay 10 átomos. Si sumo el otro lado, aquí hay 10 átomos. ¿De acuerdo? Esa es la forma de mirarlo, es decir, ver los elementos que tengo dentro. Por ejemplo, vamos a coger esto de aquí. Ya os digo, no os preocupéis de los nombres que me da. Esto que me da. Vale. Fijaos, siempre vamos a tener una molécula al principio. Esto me da un átomo de hierro, esto me da 2 átomos de azufre. En este lado tengo 3 átomos de hierro, 4 átomos de azufre. Y aquí 2 átomos de azufre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaos, ni de coña, aquí hay 3, aquí hay 7, tienen que ser todos, ¿eh? Aquí hay 3 y aquí entre estos dos tengo 7, 9, además son diferentes. Vale, hay que empezar a mover cosas, poner moléculas. ¿Qué me puedo fijar? Primero, imaginaos, aquí tengo un átomo de hierro y aquí tengo 3 átomos de hierro. Bueno, pues lo que puedo hacer es coger 3 moléculas de la izquierda. ¿Por qué? Porque cada molécula me da un átomo de hierro. Si quiero tener 3, pues tengo esto de aquí. Y fijaos lo que sucede. Tengo esto, ¿vale? Ahora me estoy dando 3 de hierro, 3 átomos, ¿eh? Y 2 átomos de azufre. Perfecto. En este lado tengo, perdón, 2 de azufre no, 2 de azufre cada molécula, pero como tengo 3 moléculas son 6 de azufre, ¿eh? Fijaos, 2 de azufre cada molécula, pero al tener 3 moléculas, si tiene 2 ruedas cada bici, si tengo 3 bicis, 6 ruedas. Aquí 3 de hierro, ¿vale? 4 de azufre y fijaos, de azufre me faltan. Bueno, aquí tengo, a ver, ¿cuánto me da para la reacción? Y ese 2, efectivamente, aquí tengo 2 de azufre. Ahora sí, fijaos, 3 de hierro. Perfecto. 6 de azufre. 4 de azufre que da este y 6 de azufre, porque la reacción tiene que ser en este lado y en este lado. Ahora ya está todo ajustado. Ya está perfecto. Simplemente poniendo 3 moléculas aquí, ya lo tengo hecho. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra más. Por ejemplo. Fijaos aquí. En esta parte. Un átomo de azufre.
2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Y aquí un átomo de azufre, 3 átomos de oxígeno. ¿Vale? ¿Qué pasa? De momento no es lo mismo. Mirad, aquí hay 3 y 2, 5 y aquí hay 4. Nada. Y además los azufres, veo, aquí tengo 2 y 2, 4. No puede ser. ¿Qué es lo que haremos? Fijaos. Como no son múltiplos, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? Una de las opciones es la siguiente. ¿Cuántos quiero tener aquí? Fijaos. ¿Cuántos quiero tener aquí de oxígeno? 3, porque son los mismos que tengo aquí. De aquí no puedo tocar, o sea, yo no puedo poner SO porque estoy cambiando la molécula. Hay que tocar aquí delante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haré? Pues a este cogeré la mitad. De tal manera que con esto nuevo ya no tengo 2 oxígenos. Ahora tengo un oxígeno, porque estoy cogiendo la mitad. Estoy cogiendo esto. ¿Vale? No es un medio de oxígeno, es un medio de los 2 oxígenos. Es la mitad de este oxígeno. Por tanto, ahora sí que tengo 3 gramos de oxígeno y 3 átomos aquí, un azufre y un azufre. ¿Qué pasa? Que en lugar de dejar esto así, con fracciones, que no queda muy bien, lo que podemos hacer es multiplicar esto, por ejemplo, por 2. Puedo multiplicarlo por cualquiera, pero por 2. ¿Por qué por 2? Para que este se me vaya. Si aquí tuviese un 3, pues multiplicaba por 3. Si aquí tengo un 5, pues multiplico por 5. Si multiplico por 2, aquí me quedan 2 de ese 2, más 2 por un medio que es 1, y 2 de ese 3. Fijaos, en este lado, 2 azufres, pues aquí tengo 1. 2 azufres, perfecto. 2 por 2, 4 y 2, 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Está ajustada, ya está. Es lo que os he dicho. Es lo mismo. La proporción es, fijaos, esto es el doble de esto. Y este es el mismo que esto de aquí. Esto es el doble de esto. Y es lo mismo que esto de aquí. Lo que no estaría bien sería esto. Imaginaos que yo pongo esto. Esto está mal. ¿Por qué? Porque vale, esto... Bueno, vamos a poner así. Medio, sí, vamos a poner aquí un 2. ¿Por qué? Porque fijaos, esto no es el doble de esto. ¿Lo veis? No es el doble. El doble, para que fuera el doble, tendría que ser un 1, no un medio. Por tanto, este ajuste no estaría bien, porque no he multiplicado todos por 2, se me olvida multiplicar el del medio. O por ejemplo, otro que estaría mal, pues esto. Pues mal, ¿por qué? Porque esto sí que es el doble de esto, ¿vale? Pero esto no es lo mismo que este de aquí, que tiene que ser igual. 1, 1, 2, 2, 1000, 1000. Tiene que ser la misma proporción. Repito, no tienen que ser los mismos números que de partida, pero sí la misma proporción. Si son dos números iguales, múltiplos. Si son dos números el doble, el doble. Siempre tiene que cumplir eso para que la reacción tenga lugar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver esta. Fijaros, un poquito más grande. C6, H12, O6 más O2. Espera, esto lo he puesto un poco separado. Está junto. Vamos a ver. Quitamos esto. C6, H12, O6 más O2 para darme CO2. Y antes no lo he puesto bien, esperad. Me faltaba un 6 por ahí en alguna molécula. Pero bueno, la dejamos como está, me da un poco... Porque he puesto la glucosa como si fuese una O6. Pero bueno, por no liarnos por aquí, yo creo que está. ¿Veis? Aquí. Bueno, aquí faltaría un 6 por la glucosa, pero no vale, dejadlo así. Digo, pues si alguien lo ve que no sé, es que lo he puesto mal ahí, pero para el ejemplo no vale perfectamente y no hay ningún problema. Fijaos aquí, mirad. Esta molécula me da 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Vale? Aquí tengo 2 átomos de oxígeno. Aquí esta molécula me da un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno. Y aquí me da 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Qué pasa? Bueno, de momento sumando ni de coña. Aquí tengo 6, 18, 24, 26 átomos en total. Y aquí tengo, fijaos, 6 átomos, ni de coña. Son diferentes, está mal.
Vamos a cómo lo ajustamos. Fijaos, lo primero que me llama la atención es que aquí tengo 6 átomos de carbono. Y aquí solo tengo un átomo de carbono. ¿Vale? Por tanto, lo que haré será, lo primero es decir, ¿vale? No puedo modificar los números que están ahí, pero sí puedo hacer lo siguiente. En vez de poner una molécula de CO2, pondré 6. ¿Por qué? Porque ahora tengo 6 por 1, 6 átomos de carbono. Los carbonos ya estarían bien. ¿De acuerdo? Fijaos, lo segundo que me llama la atención es que aquí tengo 12 hidrógenos. Y aquí solo tengo 2 hidrógenos. Por tanto, aquí pondré 6 moléculas. ¿Por qué? Porque si cada molécula me da 2 hidrógenos y yo quiero tener 12, pues necesito 6 moléculas de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, fijaos, ahora los oxígenos, ¿cuántos tengo? Pues aquí tengo 6 de aquí, 8. Pero aquí tengo 6 por 1 6. O sea, vamos a hacer un recuentillo. Tendría 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno. Aquí 6 átomos de oxígeno. Aquí 2, una molécula de oxígeno que son 2 átomos de oxígeno. Aquí tendré 6 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque tengo cada molécula de CO2 me da un carbono, pues como tengo 6, 6. Y 12 átomos de oxígeno, por el mismo motivo. Aquí tendré 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si yo me doy cuenta aquí, diré, vale, 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono. Perfecto. Con otro color. Vale. 12 átomos de hidrógeno, 12 átomos de hidrógeno. Perfecto. ¿Qué pasa ahora? Ojo. Aquí tengo entre estos dos 8 y aquí tengo 18. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no puede ser así. Es decir, yo necesito tener los mismos aquí que aquí. ¿Qué voy a hacer? No voy a modificar este, porque entonces cambiaría estos dos que ya los tengo. Bien, voy a modificar este de aquí. Entonces, fijaos, necesito 12 y 6, 18 átomos de oxígeno aquí. Aquí ya tengo 6. ¿Cuántos más necesito? Necesitaría 12, es decir, 6. ¿Por qué? Porque 6 por 2, 12. Es decir, cuando pongo este 6, este 2 me pasa a 12. Y ahora sí que tengo 18 de oxígeno. ¿De acuerdo? Y fijaos, el cómputo global sería 6 de carbono, más 12 de hidrógeno, más 18 de oxígeno. Esto me da un total de 20, 30, 36 átomos a la izquierda. Voy con este. 6 de carbono, más 12 de hidrógeno, más 18 de oxígeno. Un total de 36 átomos. Ya está, perfecto. ¿Vale? Esta es la base al ajustar las reacciones. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que lo que hagáis es ver los ejercicios que yo he hecho e intentad aplicar esto. Pero repito, la clave fundamental es lo que os he puesto al principio. Las primeras hojas son la clave. O sea, es decir, aquí hay que saber distinguir lo que es, qué es un átomo, saber los átomos que tiene una molécula, saber que el número que va delante de la molécula multiplica sus átomos y la relación entre números o proporción. 1, 1 es lo mismo que 100, 100. Es lo mismo que 1000, 1000. Es lo mismo que 1.000.000, 1.000.000. No estoy mirando la cantidad, estoy mirando la relación. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy viendo. Y eso es clave para entender esto. Si no, es complicado, no es algo muy difícil, pero bueno. Entonces os dejo hacer estos ejercicios y de todas formas, si persisten las dudas o surge alguna nueva, decídmelo, por favor. Si os digo, indicadme el vídeo, o sea, el minuto del vídeo, o al que os refiráis, para que yo pueda ir más directo. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo.